Se ha visto también que las neoplasias tienen los denominados oncogenes. Son genes que pueden determinar la presencia o no posterior de una neoplasia. Recordemos que los cánceres de tiroides se clasifican en cánceres diferenciados y en no diferenciados. El marcador oncogen GSP es básicamente para cánceres diferenciados. También el denominado RAS, que es otro oncogen, está relacionado a la proteína G y el 50% de los cánceres denominados foliculares, que son parte de los cánceres diferenciados de tiroides, y los cánceres no diferenciados, que se denominan anaplásicos, pueden tener a este gen como su marcador. El gen RET, así como el gen TRK, son genes específicos para el cáncer papilar de tiroides, que son cánceres diferenciados y es el cáncer más común desde el punto de vista tiroideo. El P53 se ve con mucha rareza en cánceres diferenciados y en realidad son comunes en los cánceres indiferenciados pero que hacen metástasis. Entonces es un marcador de metástasis. La irradiación tiroidea. La radiación externa del cuello durante la infancia sí trae un riesgo de cáncer papilar. El periodo mínimo entre la exposición y el diagnóstico se refiere que es de 5 años. Pero ojo, puede permanecer hasta por 20 años en riesgo y después disminuir. Se han hecho numerosos estudios y se ha visto que los niños expuestos a dosis de 1 giga, el riesgo de tener cáncer es de 7.7%. También se ha especulado en relación a la ingesta de yodo. Si los pacientes que viven en zonas donde hay mayor consumo de yodo tienen menos posibilidad de cáncer que aquellos pacientes que viven a nivel de la costa donde hay mayor ingesta de yodo. Lo que sí se ha visto es que en numerosos estudios, en los países donde la ingesta de yodo es adecuada, es el cáncer diferenciado el más frecuente y representa el 80% de los cánceres tiroideos. Sin embargo, no hay aumento en la incidencia de los pacientes con baja ingesta. En este caso, en nuestro país tenemos algunas zonas. Pero sí se ha visto un incremento de los otros tipos de cánceres, es decir, no tanto los papilares, sino los foliculares, pero sobre todo los anaplásicos. Y en el Hospital 12 de Mayo donde trabajamos, hemos encontrado que los últimos 4 años ingresan entre 1 y 2 pacientes con cáncer anaplásico, pero que estos provienen de zonas endémicas por deficiencia de yodo. Entonces, el cáncer de tiroides se clasifica según la naturaleza de donde se produzca. Así tenemos, dentro de las células foliculares, los cánceres se van a clasificar en los cánceres diferenciados y en los cánceres indiferenciados. Dentro de los cánceres diferenciados tenemos el cáncer papilar, que es el 80% del total de las neoplasias, el cáncer folicular, que es un 30%. Puede haber, desde el punto de vista anatomopatológico, un papilar folicular, pero vienen a ser diferenciados. Y el anaplásico, que representa entre el 1 y el 10% del total de cánceres de las células foliculares. Sin embargo, en la tiroides también existen las células parafoliculares, donde tenemos el cáncer medular, que puede ser del 2 al 10%. Desde el punto de vista de epidemiología, la mayoría de los cánceres que tenemos son cánceres papilares, foliculares, luego están los anaplásicos y posteriormente los medulares. Recordar que los medulares no van solos, sino pueden asociarse a otras neoplasias endocrinas múltiples, denominadas MEN. Entonces hay que evaluar la hipófisis, la paratiroides y a veces también ante la presencia de tumores en el páncreas, como los insulinomas. Los otros tipos de cánceres que con alguna frecuencia se ha visto son los linfomas primarios. Habíamos dicho que estaban asociados a la enfermedad de Hashimoto. También existen otros cánceres que van a ir hacia la tiroides, como es el caso de los cánceres metastásicos. Desde el punto de vista del cáncer papilar, que es el principal tipo de cáncer, representa el 80% del total de las neoplasias. Tiene un pronóstico más favorable. Generalmente se presenta a partir de la cuarta década, es decir, después de los 30 años. Básicamente es en mujeres y desde el punto de vista anatomopatológico muchas veces son multifocales y comprometen las adenopatías cervicales. Y la extensión o la metástasis se presenta a nivel de los vasos linfáticos. En este gráfico vamos a ver a esta menor de sexo femenino que presenta una tumoración cervical
que correspondió después de hacerle la biopsia a un cáncer papilar. Como vemos, la captación con la gammagrafía, ya que este es un estudio que se hizo hace mucho tiempo, nos está mostrando pues que es un nódulo frío. El otro tipo de cáncer diferenciado de las células foliculares es el carcinoma folicular. Es el segundo más frecuente, que puede llegar hasta un 15%. Sin embargo, no se va a diferenciar del tumor benigno que se denomina adenoma folicular. Se presenta más en la quinta década, es más en varones. Y este cáncer tiene cierta característica, ya que es encapsulado, es decir, no va a tener una multifocalidad como el cáncer papilar, es único. E histológicamente se van a diferenciar mínimamente de los adenomas foliculares, pero lo que sí va a verse es una extensión invasiva. La metástasis no es a nivel linfático, sino es por vía hematógena, y pueden presentar metástasis en pulmones, en los huesos y el sistema nervioso central. ¿Qué hacemos con un paciente en el que tiene cáncer de tiroides? Lo que hacemos es estratificar el riesgo de cáncer diferenciado. ¿Por qué estratificamos el riesgo? Porque es importante estratificar porque va a depender de eso la sobrevida que va a tener el paciente. Entonces, para estratificar utilizamos ciertos criterios. Uno de ellos es la edad, en segundo lugar el tamaño del tumor o del nódulo que presentaba el paciente. Así, se considera de alto riesgo aquellos que tienen más de 45 años, cuya cirugía no fue la más adecuada, ya que estamos refiriendo que actualmente, desde el punto de vista endocrinológico, el paciente que tenga un nódulo de tiroides, así sea pequeño, debe ser tiroidectomizado total. Si el tumor es más de 5 centímetros y que se extendió a estructuras cervicales más allá de la cápsula, o que tuvo metástasis pulmonar o también metástasis ósea, es considerado de alto riesgo, es decir, la posibilidad de recurrencia de la neoplasia es mayor. Los pacientes de riesgo bajo y que tienen mayor sobrevida, casi el 99% puede llegar a vivir más de 20 años sin ningún problema, son aquellos pacientes menores de 45 años cuyo tamaño del tumor o del nódulo es menos de 1.5 centímetros, pero no hay evidencia de compromiso glandular o extraglandular, es decir, que no haya metástasis a distancia. Y podemos catalogar a un paciente de riesgo intermedio en aquel que se combinen los criterios arriba mencionados. Desde el punto de vista del tratamiento, tienen indicación quirúrgica todos aquellos pacientes que tengan una neoplasia diferenciada, en algunos casos no diferenciada, de la tiroides. Sin embargo, esto es controversial con los colegas cirujanos de cabeza y cuello, ya que ellos tienen otra posición, pero que no nos han mostrado desde el punto de vista epidemiológico y estadístico un seguimiento de estos pacientes para ver la recidiva o recurrencia. Parte del tratamiento del cáncer diferenciado es el uso de yodo radioactivo. ¿Por qué se denomina cáncer diferenciado? Porque a pesar de ser una neoplasia, estos tumores captan yodo. Entonces, la idea es, después de la cirugía, no dar radioterapia o quimioterapia, sino dar grandes cantidades de yodo radioactivo, porque se ha visto que estos destruyen los restos de la tiroides después de la cirugía y destruyen los cánceres microscópicos ocultos dentro del resto tiroideo o tratamiento de las metástasis funcionales. Y además facilita el seguimiento posterior porque a estos pacientes hay que hacerle rastreos corporales con el isótopo Yo-231. Facilita el seguimiento porque también vamos a pedir tiroglobulina y posiblemente para el tratamiento después de evaluar la tiroglobulina elevada. Es decir, después de la cirugía le hacemos un rastreo. Si tiene rastreo positivo y tiroglobulina alta, entonces el yodo radioactivo no lo vamos a usar para hacer rastreo, sino vamos a dar megadosis para el tratamiento. Pero no solamente eso. Se supone que el paciente va a quedar hipotiroideo porque ya no tiene tiroides, entonces debemos darle un tratamiento que es suplir la hormona tiroidea. Sin embargo, en diversos estudios se ha visto de que no vamos a dar como un paciente hipotiroideo común y corriente hormona tiroidea para suplir la falta digamos, de la tiroides, sino el tratamiento no es con dosis suplementarias, sino con dosis supresoras. Y el término supresión quiere decir que al paciente hay que darle suficiente cantidad de hormona tiroidea como para que los controles de la TSH
estén casi llevándonos a un hipertiroidismo subclínico, y el monitoreo se hace con la T3 libre, que debe estar normal. Desde el punto de vista bioquímico, entonces hablamos de un hipertiroidismo subclínico, pero debemos de considerar lo siguiente. Número 1, que no debemos de repente utilizar esta dosis supresiva en aquellos pacientes que no han sido categorizados. Recuerden que la categorización es para ver el riesgo de recidiva. Entonces, si yo tengo un paciente con categoría de alto riesgo, la TSH debo mantenerla por debajo de 0.05 y la T3 libre debe estar en valor superior normal. Si no, voy a ocasionar una iatrogenia y producir hipertiroidismo. Y al que tiene bajo riesgo, la TSH debe estar inclusive en 0.1, pero con monitoreo de la T3 libre. La radioterapia externa, hemos dicho que no se da para los cánceres diferenciados. Sin embargo, se podría dar para aquellos pacientes en los cuales no se ha podido realizar la escisión quirúrgica completa y el tejido tumoral no capta, es decir, no son cánceres diferenciados. En ese caso sí se podría dar. También se ha visto de que podría darse radioterapia externa para metástasis óseas, a menudo que no van a responder a una radiación externa. El protocolo de seguimiento nos dice que a los 3 meses después de haber sido operado el paciente, se da análogo, o en este caso un análogo de la TSH, que es el Thyrogen, para no suspender el tratamiento con hormona tiroidea, y determinamos lo que es la TSH, la T3 libre y la tiroglobulina. Y a los 6 meses o 12 después de suspender, en el caso de que no pueda ser utilizado con el Thyrogen, lo que hacemos es suspender la dosis de T4, esperar que la TSH se eleve por encima de 20, para algunos encima de 30, dosar tiroglobulina y hacer la gammagrafía. Recuerden que a veces los anticuerpos, si tuviéramos un paciente con enfermedad autoinmune latente descubierta a través de los anticuerpos, estos anticuerpos, sobre todo la antitiroglobulina, puede darnos un falso positivo al dosar tiroglobulina. Y después se hace el rastreo, y si encontramos que hay metástasis, damos la dosis de yodo a grandes dosis y posteriormente hacemos el seguimiento. Si la tiroglobulina se detecta o no y el rastreo es positivo, entonces debemos dar el tratamiento con dosis ablativas de radioyodo. Recuerden que el seguimiento se hace a los 6 meses al año y posteriormente cada año. Si la tiroglobulina no es detectada y el rastreo es negativo, entonces debemos de seguir con el tratamiento hormonal supresor. Eso es todo en relación a que son los nódulos de tiroides y el cáncer de